Hola Paco. ¿Qué decís, Juan Carlos? Conversemos sobre la Universidad Nacional de Cuyo, que fue la sexta universidad nacional creada en 1939. En particular, sobre el periodo peronista de esa universidad. Muy bien, como la historia de nuestra universidad lo sabe, es una idea demócrata, conservadora, que tratan de fundar una universidad en Cuyo, en la región, Mendoza, San Juan y San Luis. Ese proyecto se plasma en 1939, en la época de Ricardo Rojas. Él hace el discurso inaugural, en marzo de 1939, para ser más precisos. Las actividades las comienza, y es el día que celebra su aniversario, el 16 de agosto de 1939. El primer rector de esa universidad, que era de Canso, decimos nosotros conservadores, era Edmundo Correa, y se puede destacar, vivió hasta la década del 80, y se puede destacar una virtud de ese señor, de ese abogado, es que se preocupó mucho en traer buenos profesores universitarios de Buenos Aires y del mundo. Entonces arrancó bien. Ella sucede a una universidad popular que había en Mendoza desde la década del 20. Con esta gente inicial, en 1940 aparece en la vida de nuestra universidad un personaje muy interesante, que es el primer rector peronista de la universidad, el doctor Ireneo Cruz, graduado de la UBA, profesor de griego en Paraná, en el Instituto Superior aquel de Panamá, y luego profesor de la UBA por concurso, y en 1947 es convocado, un poco antes, es convocado a ser profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, porque él era profesor de griego, y se incorpora a la vida universitaria, ejerce también algunos cargos de gestión, es consejero directivo, después consejero superior, y después en 1947 es designado rector por el gobierno del general Perón. Esta personalidad que era Ireneo Cruz, una persona como humanista muy respetado, como profesor universitario muy respetado, tenía, por decirlo simplemente, dos aristas: la arista humanista y la arista del futuro, le llamaría yo. ¿Por qué? Él es rector desde 1947 a 1955, pero además hay una tercera arista, que es la de político. Ireneo Cruz fue convencional constituyente de la Convención Reformadora de la Constitución en 1949. Era uno de los pesos pesados de la Convención, muy amigo del general Perón. Cada vez que venía a Buenos Aires y podía, se reunían. Y bueno, desempeñó un papel muy importante en la Convención, y además coincide con el llamado a continuación del Congreso Nacional de Filosofía de 1949, un congreso que fue el primer Congreso Nacional, pero además que tuvo personalidades nacionales y también internacionales muy importantes. En el Congreso se discutía desde Santo Tomás, Aristóteles, hasta Sartre. Sartre no mandó ningún trabajo, pero era objeto de discusión y de diálogo. Bueno, se dedicó una sesión plenaria al existencialismo. Exacto. Y a Heidegger. Y a Heidegger. Heidegger era un personaje central también para la época del Congreso. Y ahí hay otro dato muy interesante para la historia del Congreso, para la historia de la universidad y para la historia del país. En abril del 49, en la sesión de clausura,
Perón dicta una conferencia magistral, y es la conferencia de donde nace el libro La Comunidad Organizada. Bueno, es la conferencia que también fija la tercera posición y que cierra la conferencia aludiendo a un filósofo judío, Spinoza, y que con lo cual se desmistificó el carácter fascista que algunos liberales planteaban sobre Perón. Exacto, pero cuando los sociólogos leemos La Comunidad Organizada, a mi interpretación es interesante ver la formación autodidacta que tenía Perón. Es la época que él es trasladado al regimiento de esquiadores de montaña de Puente del Inca, cerca de la frontera con Chile. Y el equipaje de él a Puente del Inca es un baúl, y es un baúl lleno de libros para leer. Y cuando un sociólogo lee La Comunidad Organizada, se da cuenta de la influencia que tenía la lectura de, entre otros, de Émile Durkheim, el sociólogo, el fundador de la sociología académica en Francia. O sea, por lo de comunidad, por lo de organización, lo de orgánico, la solidaridad orgánica de Durkheim, en fin. Entonces, ahí se ve también eso. Ya se había sancionado la Constitución del 49, sí, quiere decir que el Congreso de Filosofía es con posterioridad al 49. Muy ahí, y en el mismo año. Que estamos con el Congreso es el debate sobre el existencialismo y dentro de la corriente oficial entre laicos y católicos, en donde finalmente el cierre de discurso de Perón se inclina por el pensamiento laico y no con el pensamiento neotomista. Así es. Y hay otro dato que es de la Constitución Nacional del 49, que es que esa Constitución dispone que se creen estudios universitarios de ciencia política. Entonces, Irineo Cruz es el primero que crea el Instituto Superior de Estudios Políticos y Sociales, que después va a ser nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. O sea que recién, posteriormente, surgen los estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario, pero ligados también a la diplomacia, cosa que no era el caso de Cuyo. Entonces son varias aristas. Uno el humanista, el profesor de griego, otro el político, el constituyente, otro el preocupado por el futuro, ¿no? Él establece, a través del mismo general Perón, establece una relación con las autoridades en ese momento, en el 50, de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es creada en 1950. Y ellos se llevan se coordinan muy bien y empiezan a pensar proyectos juntos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, en abril de 1955, el rector Carretero, ya no estaba Irineo Cruz, firma con el capitán Pedro Iraola-Goitía el convenio para el Instituto de Física. Y las coincidencias de la historia es que Carretero vuelve a firmar un convenio, pero ya en el 73 con el mismo capitán de la Marina, Pedro Iraola-Goitía. En ese momento tengamos en cuenta que, viendo el país de norte a sur, la Universidad Nacional de Cuyo era la más austral. La más austral. Entonces, es la que quedaba más cerca de Bariloche. Además, tenía 3 minas descubiertas de uranio en la provincia de Mendoza. En Malargüe. En Malargüe, un poquito más al norte de Malargüe, en Sierra Pintada, y después un yacimiento que se llamaba Huemul, como la isla de Bariloche. Bien, entonces se van dando estas coincidencias, pero podemos sintetizar un poco esto.
la primera coincidencia, bueno, esto se liga con toda la leyenda e historia de Richter, el alemán que lo había convencido el general Perón de que traía el secreto de la bomba atómica y que después de un tiempo Perón empezó a desconfiar y creó una comisión de científicos argentinos, entre los cuales estaba, por ejemplo, Gaviola, el mendocino, físico en Enrique Córdoba. Gaviola. Exacto. Estaba también el padre Storni, ¿sí? Y estaba también José Antonio Balseiro. Y otros más físicos argentinos, sobre todo de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, esta comisión se traslada personalmente a la isla Uemul, donde tenían las instalaciones frente a lo que hoy es el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. Tenía sus instalaciones, lo que estaba haciendo Richter, que no se sabía muy bien qué era. Entonces, esa comisión redacta un informe para el general Perón, en donde, en síntesis, le dice, no está haciendo nada. Es puro verso, diríamos hoy. Cuando Perón se entera, surge la idea de, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, crear un instituto de estudios de física en el país, que hoy es el Instituto José Antonio Balseiro. Y lo coloca a José Antonio Balseiro al frente de ese instituto. Bueno, estamos hablando de abril de 1955. Pero esa es la idea que no queda sin efecto por culpa del golpe del 55, porque se pone en funcionamiento en agosto. Entonces, con el golpe de septiembre ya estaba funcionando y en el año 58 salen sus primeros egresados. Esa es una de las ideas de futuro entre Ireneo Cruz y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En definitiva, durante la gestión de Ireneo Cruz, en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, está la iniciativa de trabajar en energía nuclear, para lo cual concluye con el Instituto de Física, poniéndolo frente a José Antonio Balseiro, que es el instituto hoy que lleva su nombre. Exacto. Y eso es una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo, con la Comisión Nacional de Energía. Con la comisión. Tuvo otra variante, Ireneo Cruz, que fue el Observatorio de Rayos Cósmicos. Sí. Que soñó con eso, aunque se creó en los años 90 con el Instituto Piaget, en homenaje al físico. Como lo que pasa es que el sur de Mendoza, ¿sí? Es la Payunia, Malargüe, etc. Y la Payunia es parte de la Patagonia. Y entonces comparte las características del cielo observable con el resto de la Patagonia. Sí, decímelo a mí, que soy rionegrino y que disputamos en los 90 a ver si se instalaba el Observatorio Piaget en Maquinchao, que es en las mesetas de Somuncura, o en Malargüe, como siempre los mendocinos ganaron, y se quedó Malargüe el Observatorio de Radiación Cósmica. Bueno, pero es una iniciativa de Ireneo Cruz, estamos hablando de los años 40, o sea, no solamente una mirada humanista, un filólogo, profesor de griego, sino alguien que también se preocupaba por la ciencia exacta. Por la ciencia exacta y por su aplicación, y su aplicación pacífica. De la energía atómica, dentro de la ciencia exacta, de la energía atómica. Tiene otra. El observatorio que hoy conocemos como Piaget, que participan más o menos alrededor de 150 países del mundo, incluida la Unión Soviética, Estados Unidos, etc. La Rusia. Rusia. Sí, pero en ese momento era la Unión Soviética cuando se funda. Ahí hay una pequeña anécdota del rector Bertranú. Cuando ya no era rector, aparece en un aniversario de la universidad con Jim Cronin, un premio Nobel de física. Y Jim Cronin es el que lo lleva y él trae la idea. ¿Qué otras
porque también, no solamente en la ciencia física, ¿no? En la matemática, Misha Kotla, un grupo de matemáticos brillantes de esa universidad. Digo porque en general hay una corriente, hay como dos historias de la Universidad Argentina y una de ellas caracteriza la Universidad de Perón o del gobierno de Perón como la Universidad de las Sombras. Y yo diría que pareciera ser que en el caso de Cuyo es la Universidad de las Luces, no de las Sombras. Exacto. Es muy interesante, ¿no? Un gobierno que salió electo por amplia mayoría en 1946 y uno de sus consignas era alpargatas sí, libros no. Después, en la realidad, es el gobierno que más leyes universitarias aprueba para la Argentina, leyes de educación universitaria y de educación superior, en el siglo XX. La 13031 de 1947, la 14297 de 1953, la 2654 del tercer gobierno de Perón. Conocida también como ley italiana o ley Perón-Balbín. O ley Perón-Balbín porque fue fruto de un acuerdo. Y luego la 24521. Y de 1995, que es la que rige actualmente. Pero no nos vayamos, es como un barrilete. Te voy a traer de vuelta a Ireneo Cruz. No. Vamos a retomar lo de Ireneo Cruz. Dos iniciativas que se frustraron por el golpe del 55. La tercera iniciativa relacionada con la energía atómica era, y con la Comisión Nacional de Energía Atómica, era la creación de escuelas de agricultura universitaria, ¿no? Escuelas de agricultura nuclear, escuela de medicina nuclear, la energía nuclear aplicada al campo de alguna de las ciencias, el tratamiento por ejemplo, de alimentos. Por radiación. Por radiación en el reactor atómico de Bariloche, el reactor laboratorio. Eran ideas que no se concretaron en aquel momento. Sí, pues fue una idea. Pero se concretaron en 1989, con la creación de la Escuela de Medicina Nuclear en Mendoza, que todavía presta un servicio excelente y ya está extendida a otras ciudades de Argentina. Creó la Escuela de Medicina, si no me equivoco, también Ireneo Cruz. Sí, la carrera de Medicina eso, con la Escuela de Medicina. La organización Tomás en Perón. departamentos y escuelas. Tomás Perón tenía el nombre del padre de Perón. ¿Ah, la sí? facultad, sí. La crea él y bueno, es una carrera de primer nivel, sin menospreciar a ninguna, de la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, fue la primera acreditada en el marco, junto con la Universidad Nacional de Tucumán, la primera acreditada en el marco de la nueva Ley de Educación Superior vigente, por la acreditación de las carreras de interés público en el artículo 43 de esta ley. ¿Y qué otras figuras? En el campo también de... Ahí falta uno, perdóname, falta una. En 1955, Ireneo Cruz funda el... Pero próximo a retirarse porque estaba enfermo del cáncer. Antes del cáncer y antes de su fallecimiento, pone en funcionamiento el Departamento de Investigaciones Científicas. Exacto. Y ahí, entre otras disciplinas, dentro del Departamento de Investigaciones Científicas, se crea una muy fuerte escuela de matemáticas. Vamos a mencionar tres nada más, son más los matemáticos importantes, son Barsatsky, Oscar, el autor del proyecto nacional, Klimovsky y César Antonello, por ejemplo. César Antonello no ha fallecido hace tanto tiempo, hemos tenido oportunidad de homenajearlo y todo en la universidad. Pero DIC, Departamento de Investigaciones Científicas, es cerrado en 1955 con el golpe de la denominada Libertadora. En ese momento es reemplazado interinamente por un profesor también de Filosofía y Letras, que es Toribio Lucero,
pero al poco tiempo es designado el rector, el doctor ingeniero agrónomo Roberto Carretero, que era un especialista en forestación, era un especialista internacional, mendocino, y él es el último rector hasta el golpe del 55. Igualmente hay que señalar que en 1973 es designado rector organizador de la Universidad Nacional de Cuyo, el mismo Roberto Carretero. En 1973 es designado Roberto Carretero y nosotros... Y gobierna hasta agosto del 74, cuando viene la misión Ivanišević. Hasta la misión Ivanišević, el secretario académico de Roberto Carretero era Roig, ¿no es cierto? Arturo Roig. Arturo Roig, junto con Mauricio López, sí, fueron secretarios del Congreso de Filosofía. Sí. Arturo Roig luego estuvo a cargo del CRISIT, del centro del CONICET. Sí, cuando volvió porque lo echaron en el 75 como a todos nosotros. Sí. Y Mauricio López fue el rector de la Universidad de San Luis en 1973 y es el único rector desaparecido del periodo 76-83. Un gran amigo nuestro, también tengo una pequeña historia personal. Nosotros trabajábamos con él cuando era profesor, porque también fue profesor de mi facultad. Claro. Y nosotros, cuando nos graduamos, él vino... Estamos hablando de Mauricio López. De Mauricio López en el año 76, creo. No. Y él es secuestrado el primero de enero del 77. Del 77. Pero volvamos al periodo del 45 al 55. Bueno, ese se cierra ¿Qué otros nombres, así como vos mencionás los matemáticos, físicos, el propio Balseiro? Es decir, a veces hay una mirada muy de ciencias naturales. No, uvacista, o como que la historia de la Universidad Argentina es la uva, y la historia de la Universidad Argentina es mucho más amplia que la uva, y el propio Congreso de Filosofía, si bien hay algunos como Riciere Frondizi, o Francisco Romero, o Vicente Fantone que se retiraron de profesores en la UBA y que no participaron en el Congreso de Filosofía, el caso de Cuyo muestra una universidad de las luces también, para el periodo. También el recurso, como ya lo mencionamos, el recurso de que los primeros rectores, donde Ireneo Cruz es el segundo, es el recurso humano que ellos reclutan, viene de la UBA también y viene del extranjero. O sea, son recursos del primer nivel. Y la historia de todas estas cosas, algunas que pudo concretar Ireneo Cruz. Por ejemplo, lo del Instituto de Balseiro fue idea de Ireneo, pero la concreta Roberto Carretero. ¿Mm? Claro, porque ya Ireneo Cruz había fallecido. Es el último rector. Y después la concreción, ya hemos dicho, de la Escuela de Medicina Nuclear y del Laboratorio de Rayos Cósmicos en Malargüe. Rayos cósmicos, exacto. Está funcionando. Sí. Si hacemos una síntesis, ¿cuál es tu mirada sobre la Universidad de Cuyo en ese periodo del peronismo? La sexta Universidad Nacional creada tan solo 6 años antes, en 1939. Y creada en 3 provincias, Mendoza, San Juan y San Luis. Recién son separadas con el Plan Tacchini en el 73. No existe un comentario sobre los humanistas, ¿no? Que también es interesante en esa época, antes de la síntesis. Yo incluido en la síntesis. Habían diferentes corrientes. Roy formaba parte de una corriente, había cierta corriente, digamos, más tradicionalista en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, por supuesto, porque eran, digamos, los filósofos católicos que en la práctica, dentro de la corriente oficial, hubo un debate en el propio Congreso, pero hubo una definición clara al cierre, ya sea porque Astrada fue uno de los que finalmente lo organizó,
en la opción por el pensamiento laico, más asociado al existencialismo, ¿no? Sí. Bueno, ese es... yo tengo dos excusas para eludir la pregunta. ¿Qué? Primero, yo nací el 14 de agosto del 39 y la universidad empezó a funcionar el 16 de agosto del 39. Capaz que llorabas por que se creara. Sí, yo sí creaba, si había o no había universidad, ya una preocupación de chico. Y la segunda es que fui partícipe activo de un rector que yo no conocía, que era el rector Carretero, pero recién en el 73, cuando el secretario académico era Roy. Y después salimos, Roberto Carretero tuvo un final poco feliz, y Roy, profesores de San Luis, que habían sido mantenidos en su cargo hasta el golpe por Mauricio López. El rector fue Mauricio, que nos fue a visitar en nuestro exilio en Colombia, el 21 de diciembre de 1976. Mauricio se mantuvo y fue... A él lo secuestraron por la protección que brindó a alumnos y profesores universitarios. Vos fuiste rector en los años 90 y en los 2000 fuiste miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, que fue una de las instituciones creadas por la Ley 24.521 de Educación Superior y vigente. Una breve reflexión sobre ese marco regulatorio y su impacto. Casi que es mi mejor experiencia en mi vida profesional, porque cuando yo ingresé a la CONEAU en representación del Consejo Interuniversitario Nacional en el año 2005 hasta el 2009, la CONEAU ya había cosechado los frutos del funcionamiento anterior, ¿no? Desde el 96. La mayor parte del tiempo fui coordinador de la comisión de posgrado, de acreditación de posgrado de la CONEAU, que es una de las funciones previstas por la ley. También participé en el conjunto de sus funciones, que son muchas. Yo criticaría un poco a los hacedores de la ley de educación superior, entre otros a vos, ¿no? Porque son muchas funciones que tiene la CONEAU. Pero bueno, se las arregla y las cumple. La otra es la evaluación, autoevaluación, digamos, de las universidades, seguida por la evaluación externa, la acreditación de carreras de interés público que la fija el Consejo de Universidades de común acuerdo con el ministro de Educación. Pero más allá de tu papel en la CONEAU, sí. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese marco regulatorio de funcionamiento del sistema? Fue una idea al principio muy resistida, pero tal vez vos no te acordás, pero yo pronuncié unas palabras cuando se puso en funcionamiento la primera comisión con la presidencia de Emilio Fermín Miñones, y dije que era una deuda que hacía 20 años que tenía la Argentina con su sistema universitario. Y esta ley es la que saldó esa deuda. La evaluación y acreditación de las universidades, de sus carreras, de sus instituciones, por ejemplo, muy avanzadas en Brasil, ¿no es cierto?, y algo basada en otros países latinoamericanos. Yo creo que ya nadie discute, mucho menos las universidades, mucho menos las autoridades universitarias, la existencia de la CONEAU y la mejora progresiva que el sistema de evaluación y acreditación va generando en las universidades nacionales. Gracias.